Pero hay muchos que siguen estudiando una carrera profesional, una carrera técnica, se siguen preparando, estudian y recién pasan a formar parte de la etapa productiva cuando ya recibimos nuestro título. Pues decimos, ya es hora de trabajar. Recién salimos a buscar trabajo. Y como recién indicaba, ¿no? Hablamos un poco ya del desempleo. Cuando buscamos trabajo por primera vez, vamos parte de la tasa natural de desempleo. Y ahí están, ¿no? Los nuevos profesionales y los que terminan secundaria, a veces abandonan el colegio y buscan trabajo. Entonces, eso viene a ser la tasa natural de desempleo. O sea, cómo va creciendo la población económicamente activa, tocando puertas, ¿no? Uno recién se recibe, ¿no? Cualquiera de las carreras, lo primero que hace es buscar trabajo. Ahí empezamos como desempleados. Hola, ¿están escuchando? ¿Y están tomando nota de lo que estoy explicando? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Bien. Entonces, eso es lo que ocurre en la vida real, pues, ¿no? Hay muchos jóvenes que ya no tienen la oportunidad de seguir estudiando, se ven en la necesidad de trabajar. El trabajo ya forma parte de la población económicamente activa. Como hay otros que sí tienen la oportunidad, ¿no?, de seguir estudiando, de carrera, otros dicen, no, tengo que capacitarme, estudiar una maestría, diplomados, inclusive, ¿no?, estudian doctorado. Y recién, cuando tienen el grado de doctor, recién salen a buscar trabajo. Entonces, terminan a cuándo, a qué edad más o menos terminan, a los 27, 28 años. En mi época, a los 27 años recién terminaba la carrera. Como ahora, la carrera termina a los 21 años nada más. 21, 22 años. En mi época salíamos a los 25, 16, 17 años terminaba la carrera. Una porque había muchas huelgas, porque terminaban el colegio a los 17, 18 años. No es como ahora, bueno, 16 años ya terminan el colegio y están ingresando. Ingresan ahí nomás y 5 años más. 16 más 5, 21 años. 21, 22 años ya son profesionales. Que no ocurría, ¿no?, en los años 60, 70. Era diferente. Entonces, pero eso ocurre, ¿no?, en la vida real. Entonces, jóvenes, como decía, 16 años, ya empiezan a trabajar. Se integran a la vida productiva. Y hasta la edad de 65 años, que eso también no es, puede, en ciertos casos puede aumentar o puede disminuir. Anteriormente era 60 años, ¿no?, se jubilaban, y dependiendo de las leyes también, ¿no? Anteriormente había una ley, no recuerdo qué número era, 350 creo que era esa ley, que aquella persona que trabajaba 30 años ya podía jubilarse. No, si tengas 45 años, 50 años, ya has trabajado 30 años, te podías jubilar. De hecho, que muchos han empezado a trabajar a los 15 años, a los 45 años se están jubilando. Recibían su pensión de jubilado, pero 45 años están jóvenes todavía. Buscaban otro trabajo y seguían trabajando hasta los 65 años. 45 hasta los 65, 20 años más trabajaban. Trabajaban 20 años, pero ya recibían su pensión, jubilado, pero seguían laborando. Entonces, esos son ya dispositivos legales, ¿no? Y de hecho esa ley ya se cambió, pues, ¿no? Pero ya hay mucha gente que ha estado inmersa en esa ley, que hace poco, ¿no?, recién ya se puede decir, pocos
quedan, ¿no? Jubilados, pertenecen a esa ley. Pero después vino la otra ley, ¿no? En la cual se incrementó, ¿no? La edad de jubilarse hasta los 65 años. 65 años uno se jubila por ley. Sino que en la universidad, los docentes de la universidad tienen otro dispositivo legal en el cual se puede trabajar hasta los 75 años, siempre y cuando estén lúcidos, cuando todavía puedan dialogar con los jóvenes, conversar y enseñar. Pero si ya empieza a tener pérdida de memoria, ¿no? Entonces ya mejor retirarse. Pues. Entonces, pero la ley permite hasta los 75 años. ¿Por qué? Porque la experiencia que van adquiriendo, ¿no? Los profesores a través de los años, especialmente, ¿no? En la parte de la investigación, eso es lo que se puede rescatar, ¿no? De las personas mayores, profesores, que ya están en 60, 70, 75 años. Inclusive, si siguen bien, siguen como profesores eméritos, dedicarse a la investigación en la universidad, enseñar, pero siempre y cuando, como le digo, estén bien de salud, estén lúcidos, pueden seguir, pero ya como profesores eméritos, ¿sí? Pero hasta los 75 años puedes dictar tus clases, y siempre y cuando te encuentres bien. Entonces, como vemos, ¿no? Esas tres etapas que nos brinda la línea de la vida de todo ser humano, entonces la preproductiva, que es específicamente para prepararse y capacitarse, la productiva es donde ya empezamos a buscar trabajo, que como le digo, empezamos como desempleados, ¿no? Que es el parte acá, como parte de la población económicamente activa, pero como desempleados empezamos. Y luego ya una vez que conseguimos trabajo pasamos a ser los ocupados o empleados. Si aquí estamos buscando trabajo y ya nos cansamos de buscar trabajo, pasa un mes, 2 meses que ya no hacemos el intento de buscar trabajo, automáticamente pasamos a inactivos. Ya salimos de la población económicamente activa, pasamos a inactivos. Lo que conocen, lo que dice acá, no fuera de la PEA, dice, fuera de la población económicamente activa. Pues ya se cansan de buscar trabajo, que suele ocurrir, ¿no? Como les digo, hay épocas en que la economía está en crisis, en recesión. Entonces, por eso es que siempre, ¿no? Cuando converso con los jóvenes, les digo, ya les falta 4 años para que se reciban como economistas. Esperemos que para esa época la economía esté creciente, ¿no? Para que cuando ustedes terminen puedan conseguir trabajo en forma rápida. O sea, en forma inmediata se puede conseguir trabajo. Sales a buscar 15 días, 20 días, ya está con trabajo. Pero cuando están en épocas recesivas, ahí sí se demora. Buscas trabajo 1 mes, 2 meses, 3 meses y sigues buscando. Porque el ser humano necesita, ¿no? Desarrollarse, necesita realizar alguna actividad en la cual se pueda obtener, ¿no? Algunos beneficios, algunos ingresos. Y ya cuando pasa mucho tiempo, ya al final te cansas. Muchos optan por crear su propio negocio, buscan los medios, los modos posibles y empiezan su propio negocio. Que de hecho es mucho mejor, ¿no? Tener un negocio propio. Y eso pues nos permite, ¿no? Aplicar todo lo que hemos aprendido y ese negocio hacerlo productivo, hacerlo grande con el tiempo y dar empleo a otras personas. Y eso es muy interesante, ¿no? De lo que de alguna manera estudiamos, ¿no?
en el área de ciencias económicas, están los contadores, los administradores y también nosotros los economistas, ¿no? Entonces, estos más o menos son los conceptos. Y aquí ya nos hablan, ¿no?, de la tasa de desempleo. O sea, se dice tasa de desempleo porque se expresa en porcentajes, ¿no?, que viene a ser los desempleados sobre la población económicamente activa multiplicado por 100. Y eso nos permite obtener la tasa de desempleo. Entonces, también podemos obtener la tasa de empleo, que es dividir, ¿no?, los empleados sobre la población económicamente activa multiplicado por 100. Tienen los dos. Y la tasa de actividad o tasa de participación de la PEA, que es dividir la PEA entre la población activa. Entonces, son dos tasas, y estas tres tasas, con la de los ocupados o empleados, que nos permiten, ¿no?, manejar y ver, ¿no?, qué ocurre, ¿no?, con la población económicamente activa. Que de hecho, en economía suele ocurrir, ¿no? Hay un autor que nos explica un poco lo que ocurre, ¿no?, en este mundo de los activos, los ocupados y los desempleados. Nos explica de la siguiente manera. Los empleados y los inactivos. Entonces, cuando la economía está bien, cuando la economía está creciendo, aquí los empleados a veces conseguimos un trabajo y, no, a veces el primer trabajo que encontramos empezamos a trabajar. Estamos buscando un mes, 2 meses y lo primero que encontramos empezamos a trabajar. Pero no nos gusta mucho ese trabajo. Entonces la economía empieza a crecer. Entonces yo puedo buscar otro empleo en el cual me sienta más a gusto. Puedo renunciar al empleo que estoy trabajando, es una renuncia voluntaria, y ya conseguí otro trabajo que me gusta más. O sea, hay rotación dentro del mismo rango de ocupados. Estoy en una empresa y me paso a otra empresa. Es eso cuando la economía está bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando la economía empieza a tener problemas? Las empresas empiezan a despedir gente. Estamos a formar parte de los desempleados. No estamos como desempleados, pero no nos gusta estar desocupados, ¿no? Seguimos buscando trabajo. Y regresamos nuevamente de desempleado a ocupado. Y hay porcentajes, ¿no?, ida y vuelta. O sea, hay movimiento entre empleados y desempleados. De igual manera, ¿no? Desempleados que ya se cansaron de buscar empleo se pasan a inactivos. Ya se cansaron de estar inactivos y empiezan a buscar empleo de nuevo. Como hay otros que están ocupados, de frente se pasan a inactivos. Están en desempleados, ya no busco trabajo y pasan a inactivos. Pero también hay otros que de repente
encuentra empleo, porque estando inactivo en forma inesperada, ¿quieres trabajar? Sí, ¿dónde? ¿Cómo encuentra empleo? Entonces hay movimiento en tres, en estos tres conceptos, y dependiendo cómo esté la economía, porque la economía siempre, a veces hay etapas en las cuales nos sorprende, pues, ¿no? Que es una recesión en forma, sí, en forma no, imprevista, no nos prevemos, cuando de repente, ¡blum!, entramos en una recesión. Las empresas dejan de vender, lo primero que hacen es despedir a los contratados, a los contratados. Entonces empieza el desempleo, pasan a desempleados. Pero como desempleados empiezan a buscar trabajo, ¿verdad? O sea, ya son mundos, ¿no? En los cuales, como desempleado, muchas veces, cuando está trabajando, a veces la empresa le dice, mira, ¿qué prefieres? Ahorita estás, bueno, estás ganando 2.000 soles. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 1.000 soles o irte a no hacer nada? A veces las empresas se aprovechan. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 1.000 soles o irte a la calle y no recibir nada? Y muchos aceptan, ¿no? Ya, como ya vienen las distorsiones, ¿no?, del empleo. O sea, vienen a ser subempleados. Están trabajando pero no están recibiendo la remuneración completa. Y hay un mundo aparte, ¿no? Y el empleo ya hay infinidad de tipos de desempleo, que trabajan más horas, que pagan menos, o porque trabajan menos horas, o sea, una serie de conceptos que se presentan. Pero en el mundo real eso es lo que suele ocurrir, de movimiento, traslados que se presentan, ¿no?, entre los conceptos de activos, inactivos, empleado y desempleado. Entonces, vamos a ver un ejemplo de las tasas de actividad o tasas de desempleo. Entonces, ¿qué nos dice, ¿no?, la tasa de desempleo? Nos dice que llegó a los desempleados sobre la población económicamente activa por 100. En el ejemplo que hemos visto, dice desempleados 16 millones sobre la población económicamente activa 238 millones por 100. Eso sería todo lo que conocemos como la tasa de desempleo. Hola, ¿ya encontraron cuánto es la tasa? 6,72. ¿Ah? 6, 6,72. Por ciento, ¿no? 6,72%. Entonces, ahí tenemos todo lo que es la tasa de desempleo. La tasa de actividad
viene a ser, ¿no?, la PEA sobre la población. Tasa de actividad o tasa de participación de la PEA, dicen, que la PEA sobre la población activa, ¿no? Por 100. Y igual, vuelvo a lo que tenemos la PEA, 238, sobre la población en edad activa, sobre 130 por 100. Profesor. Sí, dime. Hola. Profesor, saldría 72,12%. 72,12%. Entonces, esa es la tasa de actividad, esa es la participación de la población económicamente activa en las actividades productivas. O sea, el 72%, ¿no?, de la población activa lo componen los empleados y los desempleados. Se tiene que la diferencia son inactivos. Entonces, aquí, ¿no?, pues estoy en los ejemplos, dice, para llenar la información. Aquí tenemos, ¿no?, bien en millones para estos años. Tenemos aquí, ¿no?, la población económicamente activa, los empleados, no nos dan los desempleados, tenemos que calcular, pues, ¿no? Restar de la PEA, le restamos los empleados y obtenemos los desempleados. Y luego ya calculamos, ¿no?, la tasa de actividad y la tasa de desempleo, ¿no?, Entonces, como ejercicio. Profesor, Dime. Disculpe, la fuerza laboral, o sea, la edad mínima para trabajar, ¿es 16 años o 14 años? No, acá en el Perú es 18 años. Porque por un lado había visto 14 años. En otras economías son 16 años, pero muchos empiezan a trabajar a los 14. El hecho de que trabajen a los 14, hay muchos que trabajan a los 11 años, 12 años. Eso está prohibido, pues. Pero así, formal, 18. Claro, 18 años. O sea, cuando uno adquiere la mayoría de edad, pues, ¿no? Nuestro país, 18 años. Hay economías que a los 16 años ya son mayores de edad. Entonces, entre 18 y 65, ¿verdad? Claro, en el caso del Perú, 18 y 65. Ah, ya, pues, gracias. Sino que hay otras economías, como lo digo, ¿no?, 16 años. Pero eso no prohíbe de que jóvenes que sienten la necesidad, ¿no?, para adquirir ingresos y empiezan a trabajar a los 14 años. Y otros menos, ¿no?, a los 11 años, 12 años ya están trabajando. Y de acuerdo a lo que nos indica, si ya estás trabajando, estás recibiendo una remuneración muy pequeña que sea, ya estás desarrollando una actividad, pues. Y a cambio de esa actividad estás recibiendo, aunque te estén explotando, te estén pagando poco, pero estás recibiendo ya una cantidad de dinero. Ahí, ¿no?, en el concepto dice que trabaje por un sueldo, sea por otro, ¿no?, sea para otra persona o en su propio negocio durante 1 hora o más a la semana. Que trabajen sin sueldo durante 15 horas o más
a la semana en una empresa familiar. Eso significa que estás empleado. Que tenga empleo, pero haya estado temporalmente ausente, con o sin sueldo. Estás de vacaciones. Bueno, ahí estás con sueldo. Pero, entonces, estos son los conceptos, o sea, las características que tiene un empleado. Bueno, dice desempleado, ¿no? A partir de los 16 años. Digo, pero esas son determinadas economías. Las nuestras a partir de los 18 años. Entonces aquí tenemos, para ejercitarnos, calcular la tasa de actividad y la tasa de desempleo utilizando la fórmula, ¿no? Como le decía, no, aquí no me dan los desempleados, pero sé que puedo conseguir por diferencia, ¿no? De la PEA menos los desempleados me da, perdón, la PEA menos los empleados me da los desempleados. Y ya tengo los desempleados y ya puedo encontrar la tasa de desempleo. Y la tasa de actividad de la población económicamente activa entre la población, ¿no? Ahí, ¿no? Para ejercitarlos con unos 4 o 5 ejemplos y ya no nos olvidemos, ¿no? La forma de calcular la tasa de actividad y la tasa de desempleo. Ojo, también me pueden, bueno, aquí no tenemos información, pero también nos pueden decir, ¿no? Determinar la tasa de inactividad, ¿no? Diríamos los inactivos, entre la población en edad activa, ¿no? O la tasa de ocupados. Dividimos, ¿no? Empleados sobre la PEA. Multiplicamos por 100, ¿no? Siempre lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, en este caso que hemos encontrado la tasa de desempleo, ¿no? Me dice 6.72. ¿Qué significa, no? Que 6 personas con el 72% de una persona están desempleadas. Muchas veces, pues no existe una persona que esté compuesta solamente por el 0.72, pues no tiene que ser redondo. Y es muy posible que hayan ustedes escuchado, ¿no? La tasa de desempleo es de 6.72 por 1000. O para que sea por 0.672 por 1000. Ahí te expresaba porcentaje. Por 1000 sería 672 personas que están desocupadas de cada 1000 personas. Lo expresan por miles. ¿Por qué? Porque lo expresamos por cientos. Bueno, 6 personas sí, pero el 0.72 de una persona no es una persona. Entonces, pero si lo expresamos por 1000, era 0.672 por 1000. Multiplicado significa que 672 personas cada 1000 están desocupadas. Entonces, muy posible que hay unos autores que hablan, ¿no? Por 1000, porque no podemos expresar, pues, ¿no? Personas. 0.72 de una persona, ¿a cuánto equivale? A lo mejor lo expresan por 1000. 0.672 por 1000. Bien. Entonces es lo que tiene sobre el empleo, el desempleo, la actividad, inactividad, ¿no? Que son formas de determinar. Claro que ya el INEI, esta parte del empleo, el desempleo lo tiene pues más desagregado, ¿no? Dice cuántos empleados son mujeres y cuántos empleados son hombres, cuántos desempleados son mujeres, cuántos desempleados son hombres, y por edades, ¿no? Entre 18 y 25 años hay tantos desempleados hombres, tantos desempleados mujeres.
¿no? Entonces, nos hablan, ¿no? Por sexo, por departamentos, nos hablan por regiones, nos hablan, ¿no? De la costa, o sea, hay infinidad de formas de hablar del desempleo y el empleo. Puede ser, ¿no? La región costa, la región sierra, la región selva, también se puede hacer diversas formas, ¿no? Que de hecho toda esa información está en el INEI. Ellos son los que se encargan de realizar los censos, ¿no? Cada 10 años, y ahí nos muestran, pues, ¿no? Toda esa información. Cada 10 años tenemos información real, pues. Ya los años intermedios ya son datos supuestos, ¿no? Por ahí dicen, esto está creciendo a tal por ciento. Si la tasa es del 1.8%, entonces el próximo año vamos a crecer el 1.8% de lo que es este año. Ya van calculando, pero eso por información estadística, ¿no? Ya han encontrado cuánto viene creciendo la tasa de población económica, o puede ser población económicamente activa, población ocupada, población desocupada. Cada uno puede tener su tasa de crecimiento. Y para ello aplicamos, pues, ¿no? la fórmula de la tasa de crecimiento. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre el desempleo? O la tasa de desempleo, o la tasa de actividad. Hola. Todo claro, profesor. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos ahora a pasar a otro tema. Que dice, clases sobre mercado de bienes. ¿Están observando ahí la diapositiva? Sí, profesor. Mercado de bienes. Cuando hemos visto, ¿no? El flujo circular de los agentes macroeconómicos, hemos hablado, ¿no? De tres grandes mercados, ¿no? El mercado de bienes, el mercado laboral y el mercado financiero. El mercado de bienes y el mercado financiero son mercados de corto plazo. Y el mercado laboral es de mediano plazo. ¿Por qué decimos, no? Corto plazo, de mediano plazo. ¿Qué ocurre, no? En los mercados financieros y en el mercado de bienes. ¿Qué decimos? Que estos dos mercados son mercados de corto plazo. Sí le ocurre, pues, ¿no? De que a veces el gobierno dicta políticas, por decir, no control de precios. Sabemos que no, el gobierno controla el precio de la gasolina. A partir ¿no? de las 0 horas del sábado 15 de enero del 2022, sube el precio de la gasolina. Hoy día estamos 12, ¿no? A partir de las 0 horas del sábado 15, sube el precio de la gasolina. ¿Qué significa eso? Que a las 12 de la noche del día viernes 14, sube el precio de la gasolina. ¿Ya? ¿No? Y eso es de aquí a 2 o 3 días, ¿no? O sea, las políticas surten efecto en forma inmediata. Y se entiende que eso el gobierno lo publica, bueno, en el peruano.
partir de tal fecha sube. Igual en el mercado financiero, las tasas activas o las tasas pasivas. Y de hecho el gobierno nos dice cobren tanto o paguen tanto. No dice. El gobierno dice paguen hasta. Por ejemplo, por las libretas de ahorro común y corriente paguen hasta el 2%, dice, anual. Ningún banco paga el 2% anual, ¿no? En las libretas de ahorro. No pagan 1.9, 1.8. Siguiente. ¿Por qué? Porque la ley y la norma dice páguese hasta el 2%. Entonces, de hecho, si dice hasta, todo el mundo va a pagar menos del 2%. Pero cuando se dicta una medida, tanto en el mercado financiero como en el mercado de bienes, inmediatamente se lleva a cabo, inmediatamente se ajusta el mercado. Entonces, eso es lo que lo caracteriza, lo que ocurre en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces, el mercado de trabajo sí es ya de mediano plazo. ¿Por qué? Porque algo les comentaba en la clase anterior, cuando se presentan los pliegos de reclamo. Los pliegos de reclamo no se presentan todos los días, ¿no? Se presentan pasando un año. ¿Por qué? Porque los pliegos de reclamo por lo general son por alza de sueldos, incremento de sueldos. Y el incremento de sueldo tenemos que ver cuánto ha subido, ¿no?, la inflación en todo un año. Si la inflación está ya por encima del 10%, 12%, 15%, 20%, ya afecta a los bolsillos de los trabajadores. Pues, ¿no? Hemos dicho que los trabajadores recibimos sueldos en términos nominales. Nuestros sueldos no están indexados como esos 10, 15 personas, como les decía, ¿no?, que todavía existen en el grupo. Nuestros sueldos no están indexados, los sueldos son fijos, todos los meses recibimos la misma cantidad. Y si la inflación sube, el año ha subido, por decir, un 18%, un 20%, significa que si yo gano, por decir, ¿no?, 1.000 soles, la inflación es del 20%, ¿cuánto dejo cuánto pierdo? 20% de 1.000 soles. Son 200 soles que estoy dejando 200 soles expresados en productos que estoy dejando de comprar. ¿Por qué? Porque los precios de los productos han subido y con 1.000 soles ya compro menos. En términos reales, mi sueldo ha caído. ¿Por qué? Porque ya no puedo comprar la misma cantidad, compro menos. Entonces, eso es lo que se reclama, ¿no? Como nos han indicado, ¿no?, los sindicatos son los que se encargan, pues, ¿no?, de presentar los pliegos de reclamos, y que por lo general lo presentan, pues, siempre, como les había indicado, ¿no?, los primeros días de julio. Si la inflación, ¿no?, aquí en el Perú fuese, por decir, del 25%, ¿no?, hasta julio de este año, entonces todos los sindicatos van a presentar sus pliegos de reclamo a sus patrones, a patronal, como se llama, a la universidad, le presentará al gobierno, las empresas, los sindicatos, las empresas, a sus jefes, a sus patrones, y la asociación de bancos, todos los centros federados de los bancos presentarán a la asociación de bancos que les incrementen eso, lo que se ha dejado, lo que se ha perdido, pues, ¿no?, durante el año. Y ese pliego, o sea, hemos perdido durante el año pasado y lo que va de este año, ¿no?, el 25%, y vamos a recuperarlo. Devuélvanme eso que estoy perdiendo. Entonces el reclamo va a verse sobre eso que he perdido durante este año.
y un año ya es corto plazo. El reclamo y la solución se va a dar, como lo comentaba, ¿no? Siempre entre julio y septiembre. Para que esa solución ya te aumenta, empiezas a ganar, pero en julio empieza otro proceso recesivo hasta el próximo año, hasta el próximo 30 de junio. Por eso que actualmente se hacen los reclamos. Cuando hay inflaciones. No, aquí en el Perú no ha habido inflaciones fuertes, ¿no? Las inflaciones son pequeñitas, no se han notado, pero es que no ha habido muchos reclamos en los últimos tiempos. O sea, no hemos visto huelgas. Y mucho peor, ¿no? Ahora con esto de la pandemia. No hay cómo hacer nuestros reclamos, no salir a las calles y hacer nuestros reclamos. Entonces, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos, ¿no? De mercados de corto plazo y de mediano plazo y de largo plazo. Bien, entonces, los mercados agregados. Los mercados macroeconómicos, como la producción, ¿no? Las variables, ¿no? Macroeconómicas, como la producción, el empleo y la inflación, tienen comportamientos de corto, mediano y largo plazo. Las variables. El mercado de bienes. Desde cuando se analizan las variaciones interanuales de las actividades económicas, centran la atención en las interacciones de la producción, la renta y la demanda. Producción, renta y demanda. Producción, renta, los ingresos y lo que se compra con esos ingresos. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? En las economías? Ahí, cuando varía la demanda de bienes, la producción también varía. Dice. ¿Por qué puede aumentar la demanda? ¿Qué creen que puede aumentar la demanda de los productos, de todos los bienes y servicios? ¿A qué se debe, no? Que la demanda se incrementa. Hola. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Todavía no se van? A ver, ¿qué creen que hace que varíe la demanda de bienes? ¿Quién nos dice? Ábano Blas, Renato. Sí, profesor. Los ingresos. ¿A qué se debe, no? Que aumenta la demanda. Por los ingresos, Por los ingresos. ¿Qué ocurre en los ingresos? al ver una disminución o un aumento de los ingresos puede variar. Aumento, disminución de los ingresos. Uh-huh. Los ingresos, ¿por qué pueden aumentar los ingresos? ¿Qué pueden aumentar los ingresos? ¿A qué se debe de que pueden aumentar los ingresos? Para que aumenten tus sueldos, para que aumenten, ¿no? El pago de las rentas. Tiene que haber mayor producción, pero que las empresas tienen que ganar, ¿no? Para que hay que aumentarle a los trabajadores, ¿no? Si no, no te aumentan. O puede ocurrir otra cosa para que te aumenten. ¿Qué ocurre si la población crece?
¿Qué pasa si aquí a mi barrio llega una familia que antes había, ¿no? Aquí le daban una casa, había una familia de 3 personas, y él se cansa y se va a otro sitio. Y viene una persona y que no son 3, sino 10 integrantes en esa familia. ¿Qué va a pasar, no? En la tienda de la esquina. Aumenta el consumo, profesor. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque han venido más personas. ¿Qué ocurre con la tasa de crecimiento de la población? Si hablamos del Perú, está cerca del 2%, ¿no? O sea, todos los años crece 2%, 2%, 2%. O sea, la población va creciendo. Entonces, hay necesidad de más productos, de todos los productos. De alimentos, de ropa, de casas, todo lo que se requiere. Entonces, como dice aquí, ¿no? Cuando varía la demanda de bienes, o sea, se empieza a comprar más, ¿no? Por poner el ejemplo, ¿no? de esa familia que han venido 10. Entre los 10 han venido 2 niños. En la familia anterior no había niños. En esta nueva familia hay 2 niños. Entiende que en la tienda de la esquina va a vender más tarritos de leche, va a vender más dulces, va a vender más varias cosas, ¿no? Va a incrementarse la venta de su producto. Va a incrementar la venta del pan, va a incrementar la venta del arroz, de los fideos, de todo. ¿Por qué? Porque antes eran 3, ahora son 7 más, no son 10. Eso es lo que ocurre. La población sigue creciendo, la demanda también. ¿Y cómo reaccionan las empresas con ese incremento de la demanda? Es decir, cuando varía la demanda, la producción también varía, o sea, incrementa la producción. Al incrementar la producción, la renta también varía. Dice. ¿Qué hemos dicho, no? Que el PBI lo medimos por el lado de la producción. Si crece la producción, si lo medimos por el lado de los ingresos, el pago a los sectores productivos, que es la renta, también crece. Entonces, y si crece la renta, oye, pagan más a las personas, no porque me hayan aumentado mi sueldo, ¿no? Sino porque hay más personas que se han integrado a las actividades productivas y los sueldos se han aumentado, los sueldos. No que hayan aumentado el sueldo, sino ha aumentado la cantidad de sueldos. Y hay más, o sea, hay más sueldos para comprar más bienes. Entonces se da este círculo vicioso de aquí. Aumenta la demanda, hace que crezca la producción hace que aumente la renta, esa renta hace que se demande mayor cantidad de bienes y se empieza el círculo vicioso. Entonces, sí estamos entendiendo, ¿no? lo que nos dice estas 3 frases, ¿no? Sobre la demanda de bienes, la producción también varía. Al variar la producción, la renta también crece, baja, dependiendo. La renta aumenta, la demanda de bienes también varía. Aquí la variación nos habla de positivo o negativo. Puede crecer o puede disminuir. Pero esto se da aquí, en este círculo de demanda, producción, renta, demanda, producción, renta. Que es el resumen de estas 3 frases. Entonces, sí se entiende, ¿no? Lo que estamos comentando. Hola. Sí, sí se entiende, profesor. Sí, profesor. Bien, los componentes del Producto Bruto Interno, o el Producto Nacional Bruto, no he dicho que el consumo de las familias, las inversiones, el gasto de gobierno, y si hay economía abierta, comercio internacional, ¿no? Importaciones, menos importaciones. Esos son los componentes del Producto Bruto Interno. Entonces, con esta información ya se puede desarrollar el primer modelo
de la determinación de la producción. La producción. Entonces, esta es la ecuación de la producción. La demanda de bienes. La demanda total de bienes lo representamos por medio de Z, ¿no? Letra Z. Utilizando la descomposición del PBI podemos expresar que Z, como sigue, se demanda. ¿Qué se demanda? Las familias, ¿qué demandamos? Todo tipo de bienes y servicios, como consumo. Las empresas, ¿qué demandan? Todo lo que sirve para sus inversiones, ¿no? A través de las inversiones, todo lo que necesitan para poder poner sus negocios. El gobierno, todo lo que gasta el gobierno, invierte y gasta, hemos dicho, ¿no? En la compra de uniformes, de alimentos para el ejército, para la policía, los sueldos del presidente y de todos los que trabajan para el Estado. Y de determinados productos que son vendidos al extranjero. Hay empresas que se encargan de producir bienes, son enviados al extranjero, como también hay bienes que nosotros no producimos y que necesitamos, y hay que traerlo del extranjero. Son las importaciones. Entonces, eso es todo lo que demandamos, ¿no? Todo lo que demandamos viene a ser lo que compramos nosotros. Y que está en función a nuestras necesidades, ¿no? De hecho, que los consumidores tienen sus propios motivos para comprar alimentos, para comprar vestimenta, para pagar sus recibos de agua, luz, teléfono, comprar sus celulares, ¿no? Su ropa, sus refrescos, sus propios motivos las familias. Las empresas también tienen sus propios motivos para comprar sus inversiones. Tienen sus propios. El gobierno igual tiene sus propias necesidades para invertir, hacer colegios, hospitales, puentes, carreteras, o pagar sueldos y salarios a toda la burocracia, pues, Estado. Y habrá empresas que invierten, gastan para producir lo que nos compra el extranjero. También hay familias y empresas que compramos, inclusive el gobierno, que compramos productos que vienen del extranjero, que aquí no se producen, todo lo que es artículos eléctricos, por ejemplo. Cocina, lavadora, refrigeradora, ventiladores, televisores, celulares, todo eso no produce. Tenemos que comprar. Y también compramos petróleo, y también compramos trigo. Trigo es importante para el pan, para los fideos, para los coches, para los panetones, para la Navidad, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, ¿no? Que la demanda, todo lo que cada uno en su óptica participa, ¿no? Dice, esta ecuación es una identidad y que para analizar debemos considerar algunos supuestos. Dice, supongamos que todas las empresas producen el mismo bien. O sea, para que funcione el mercado de bienes, asumimos de que en una economía solamente se produce un solo bien y todas las empresas producen ese bien. Supongamos dice que todas las empresas producen el mismo bien. Simplificando, solo tenemos que analizar un mercado, el mercado de ese bien, y averiguar qué determina la oferta y la demanda de ese mercado. Sabemos que en la economía produce miles de productos, miles de bienes, pero para efectos de la teoría
de aprender lo que ocurre en los mercados, analizamos y asumimos que solamente se produce un solo bien. Entonces, uno de los supuestos que se toman en cuenta en este tipo de mercados. Y el otro supuesto dice: suponemos que las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad del bien a un determinado precio. Este supuesto nos permite ver el papel que desempeña la demanda en la determinación de la producción. O sea, las empresas pueden ofrecer la cantidad que los demandantes requieran. No hay limitaciones. Sí. No, si los consumidores piden 1000, el mercado abastece 1000. Si los consumidores piden 10.000, el mercado les da 10.000. No hay límite. Puede ofrecer todo lo que se demanda y a un determinado precio. Y por último, dice, suponemos que estamos analizando una economía cerrada que no se comercia con el resto del mundo, es decir, las exportaciones son iguales a las importaciones. Si son iguales, se entiende que las importaciones netas es igual a 0. Si las exportaciones es 10 y las importaciones es 10, queda 0. O sea, asumimos que son iguales, es otro de los supuestos. Prácticamente si esto es 0, es como si estuviésemos trabajando en una economía cerrada. Pues por lo que la demanda quedaría expresada como sigue, dice. Pero eliminamos las exportaciones y las importaciones y nos queda el consumo más las inversiones más los gastos de gobierno. Y como las importaciones son iguales que las importaciones, cuando da 0, ya no lo consideramos. Entonces, esos son los 3 supuestos de que este mercado, para que funcione, ¿no? Este mercado de bienes. Entonces, suponemos, ¿no?, de que todas las empresas producen el mismo bien y están dispuestos a vender cualquier cantidad de empresas, están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad de bienes. No hay limitación de parte de la empresa. La demanda le pide 100, ofrece 100. La demanda le pide 500, le ofrece 500. Y por último, que las importaciones son iguales, ¿no? Son los 3 supuestos que se presentan, ¿no?, para el funcionamiento de este mercado. No olvidarse. Entonces, con estos supuestos hablamos, ¿no?, de una economía cerrada. El consumo. El consumo depende de muchos factores, pero lo importante es del ingreso disponible. La renta o ingreso disponible. ¿A qué se refiere, no?, como ingreso disponible? Viene a ser el dinero que recibimos nosotros y que lo utilizamos. Viene a ser el ingreso que lo tenemos en nuestro bolsillo y que, bueno, ahora lo tenemos en las cuentas, ¿no?, donde nos depositan nuestro sueldo. Se entiende que el total de nuestros ingresos nos retienen los impuestos y nos queda el ingreso disponible. Entonces, el ingreso disponible es igual al ingreso total menos los impuestos. A la renta total o a la renta bruta menos los impuestos. Es el ingreso disponible. La función consumo no es en función del ingreso disponible. Ingreso disponible.
Aquí el consumo es igual. Y menos los impuestos. No, lo ganamos acá, pero la función consumo es una función lineal, es igual a dos parámetros. C sub 0 es el consumo autónomo. C sub 1, la propensión marginal a consumir. Y C sub 1 es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. En el C sub 1, la propensión marginal de consumir es mayor que 0 y menor o igual que 1. Si nosotros graficamos esta función consumo, que puede ser una función lineal, hasta el consumo y por acá está el ingreso disponible. Esta es la función consumo. ¿De dónde? Esta intersección viene a ser el C sub 0. Y esta inclinación viene a ser el C sub 1. ¿Qué significa el C sub 0? Que yo no tengo nada de ingresos, pero tengo que alimentarme, tengo que vestirme, tengo que, en algún sitio tengo que gastar. ¿Qué ocurre, no? Si no tengo ingresos, cuando uno es estudiante, nuestros padres gastan por nosotros. Nuestros padres nos dan para alimentarnos, para vestirnos, para vivir bajo un techo, y todo eso es gasto. Y si estoy trabajando, tengo ingresos. Yo tengo sueldo de 100, como es, gano 1000, entonces, como vemos, en el C sub 1, la proporción marginal de consumir es la inclinación que tiene la función consumo, la pendiente, como decimos. Que esa pendiente va entre 0 y 1. Por decir, ¿no? Si el C sub 1 es igual a 0.7, ¿qué significa? Que la diferencia va a ser la propensión marginal a ahorrar. ¿Están observando? Profesor. ¿Ya? Entonces, estamos explicando, ¿no? El C sub 1, que es la inclinación, que viene a ser la pendiente de la función consumo, y que tiene un valor, ¿no? Como he dicho, que puede estar entre 0 y 1, 0.75. ¿Qué significa eso? Que de cada sol
Por eso es marginal, ¿no? En el caso, 75 centavos lo utilizo para mi consumo. La diferencia lo ahorro, que es el 0.25. Por eso estamos viendo, si la producción marginal de consumir es de 0.75, la producción marginal a ahorrar es 0.25. Entonces, si gano 1.750, voy a estar utilizando para mi consumo. El consumo para 1.000 será 750. Aquí para 100 será 75. Entonces, estamos explicando, ¿no?, la inclinación que tiene la función consumo. Y eso es lo que nos está explicando aquí, ¿no? El consumo, donde es el subcero, consumo autónomo. El consumo autónomo, como vemos, nos da estos gastos cuando los ingresos disponibles son cero. Entonces, como lo decía, por ejemplo, una persona está ocupada, está ganando 1.000 soles, está gastando y está ahorrando. Vamos a suponer, ¿no?, que el consumo es de 0.75, ahorra, ¿no?, sus 250 soles mensuales. De repente lo despiden a este señor. El próximo mes ya no recibe nada. No recibe nada, pero siempre tiene. ¿Qué hacen, no? Por lo general, las personas que son despedidas, las personas que no van a recibir ingresos, lo primero que hace es hacer ajustes en los gastos, ¿no?, y en la casa que lo haga. No, si es la única persona que recibe ingresos, y le dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana ya no trabajas, te vas, chao. Si entiendes que ya no vas a recibir nada, ¿no? Entonces lo primero que haces es, a ver, adiós los gastos superfluos. Tienes cable, que tiene, ya, cancela el cable, ya no vamos a tener cable. Que los fines de semana nos íbamos a la playa, nos íbamos a pasear, ya no hay paseos. Que los fines de semana compras tu cajita de cerveza para divertirte con los amigos, ya no hay diversión. ¿Por qué? Porque te quedaste sin ingresos. Todo lo que tienes, que de repente tienes tus ahorros, va a servir para alimentarte. Tu arroz, tu azúcar, tu aceite, tu sal, tu pollo, tu pescadito, lo que normalmente consumes. Empiezas a gastar tus ahorros, pero no tienes ingresos. Se acaban los ahorros y no consigues otro trabajo. ¿Qué haces? Tienes que empezar a vender lo que tienes. Si tienes carro, vendes tu carro. Tienes televisores, empiezas a vender tus cosas. Y eso es lo que suele ocurrir. ¿Por qué? Porque no tienes ingresos. Los son los ingresos. No tienes ingresos, ¿de dónde vas a sacar para? Pero sí estás gastando. Estás gastando. Claro, lo mínimo, ¿no? Porque ya has hecho los ajustes respectivos. Ya no gastas en cosas superfluas porque te va a hacer falta, pues. Eso es lo que a eso se refiere este consumo autónomo, que de todas maneras consumimos, de todas maneras tenemos que alimentarnos, de todas maneras. ¿Qué ocurre con los que ganan poco, por ejemplo? El sueldo mínimo vital, son 4 los integrantes de la familia, no le alcanzan. Ahora, claro que no ahora. Su proporción marginal a consumir, de hecho que no va a ser 0.75, será de 1 y de repente hasta de 1.10. ¿Qué? Porque empieza a fiar las cosas, como dicen. Empieza a fiar, es decir, está gastando por adelantado el sueldo. Entonces el CESO 1
De hecho, que es uno, pero gasta todo lo que recibe en consumo nada más, inclusive gasta parte del sueldo del próximo mes. Por eso les decía, ¿no? El exceso 1 será de 1.1. ¿Por qué? Porque empiezan a estar, porque se gana poco, no alcanza. Por eso que muchas veces en las casas, en los hogares, ya pueden trabajar el papá y la mamá, no trabajan. ¿Para qué? Por lo menos se tengan para alimentarse, para no estar pasando necesidades, ¿no? Porque a veces no suele ocurrir, ¿no? Entonces, ahí no ahorran nada, ¿no? Su seguro va a ser igual a 1, ¿no? Segundo igual a 1. Pero sí habrá otros que ganan pues no buena cantidad de dinero. En su sueldo gastan el 50% y el 50% lo ahorran. Ganan mucho. 8.000, 10.000 soles. Gastan el 50% y el 50% lo ahorran. Entonces, esos son los que ganan mucho. Los que ganan poco es el inverso. Y los que ganan en términos medios, una parte lo consumirán y otra parte no. Ahí sí se cumpliría, ¿no? 25%, o sea, de cada sol, 75 centavos en tu consumo y el 25% en tu ahorro. Ahí está la figurita, más o menos. Lo que estaba explicando. Creo que ahí nos vamos a quedar porque ya viene lo que son los otros variables y el equilibrio, que lo estaríamos viendo el día viernes. Bien, entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? Hola. Hola, hola. Sí, profesor, sí lo escucho. Todo claro, profesor. Ah, bien, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar la asistencia. Alvites Soto. Presente, profesor. Bien, Argomeo Salazar. Buen día, profesor presente. Buenos días, Ávalo Blas. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Calderón Villacorta. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Cárdenas Contreras. Buenos días, Cruz Córdoba. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Domínguez Paz. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Honorio Aguilar. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Jara Rodríguez. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Loyola Rodríguez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Manayay Ciesa. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Monzón Amaranto. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Morales Arzabe. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Muñoz Díaz. Ahí está en el chat. Núñez Gil. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Padilla Colchado. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Panduro Azabache. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Paredes Castañeda. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Paredes Leiva. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Pretel León. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Pretel Roldán.
Presente, profesor, buenos días. Buenos días. El Velázquez. El Velázquez. Quiroz González. Buen día, profesor presente. Buenos días. Rinza Ortega. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Ríos Narváez. Buen día, profesor presente. Buenos días. Rodríguez Calderón. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Rodríguez Crispín. Rodríguez Crispín. Rojas Mantilla. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Salinas Azañero. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Sánchez Peña. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Tancarín Aley. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Ulloa Achero. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Vázquez Barón. Ahí está en el chat. Bejarano Arana. Buenos días, profesor presente. Zambrano Ruiz. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Zabaleta Zapata. Buenos días, profesor presente. Buenos días. ¿Bien? Guardamos nuestra asistencia. Jacqueline Loyola, sí, dime. Hola. Dime. No sé, se encuentra mal de salud, por eso no puede ingresar a la clase. ¿Quién? Rodríguez Crispín. Rodríguez Crispín. Sí, señor irá. ¿Le hemos puesto falta? Sí. Rodríguez Crispín. Pues pondremos asistencia. ¿Ya? Listo. Bien, dejamos de presentar. Dejamos de grabar. Es la grabación. Y nos despedimos hasta el día viernes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Profesor, gracias. Ya, gracias, Hasta gracias. luego, profesor. Muchas Hasta gracias. luego, profesor, gracias. Hasta luego, cuídense.